así, no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido, todas dulces. El huerto tiene muchas ubicaciones. En este caso yo estoy planteando que la ubicación es una entidad débil, porque sin el huerto la ubicación no existe, no tiene sentido. Y yo puedo tener en múltiples huertos, si se ponen a pensar, la misma fila y la misma columna. Así que para poder diferenciar dos ubicaciones que tienen la misma fila y la misma columna en huertos distintos, necesitan, a juro, saber de qué huerto estamos hablando. Entonces ese es un modelo un poquito enredado que, fíjense, se podría resolver de esta manera que tenemos aquí abajo. Yo puedo decir, bueno, un árbol está en una y en solo una ubicación, y una ubicación tiene uno y solo un árbol. Bien, la ubicación pertenece, está en un huerto, y un huerto tiene muchas ubicaciones. Aquí alguien podría hacer una pregunta interesante sobre la entidad fuerte y la entidad débil ahí abajo. ¿Se les ocurre algo que se pueda decir? Fíjense en algo. ¿El árbol debería ser una entidad fuerte o una entidad débil? ¿Qué creen? Débil. ¿Cuál es? A ver. Es posible que ambos tengan razón. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí es: ¿cuál es el criterio, cuál es el contexto, por qué creen que debe ser una entidad fuerte y una entidad débil? Incluso porque puede haber el nombre de... Ya va, ¿lo estás defendiendo fuerte o débil? Débil. Débil, ajá, débil. Porque, por decir, si el árbol o alguna especie no son como realmente de árbol, Yo tampoco. ¿sí? Se llaman iguales en distintos huertos, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo diferencio? Debe haber, a juro tiene que existirme algo que me lo distinga, pues. Ajá. Es lo que pienso yo, por lo cual lo defiendo. Y vas por buen camino. Ambas soluciones son correctas, eso es lo curioso. El que dijo entidad fuerte, ¿qué plantea? ¿Cómo defiende su idea? ¿Quién fue? ¿Andrés? Fuerte, a mí me parece, porque el árbol, o sea, ahí pues, él no depende de nada. Tienes O razón. sea, el árbol está ahí antes de que uno llegue y diga si tiene huerto o no. Ambos puntos son correctos. Fíjense en esto, miren, y hay que pensarlo en el contexto. Voy a ir un poco más lejos. Imagínense que yo quiero guardar información histórica del árbol. Imagínense que yo quiero guardar la producción del árbol durante el año 2007, durante el año 2008 y así sucesivamente. Imagínense que yo quiero guardar los tratamientos, o sea, el abono, los servicios, no sé cómo llamarlo, que le he dado al árbol. Le puse abono tal fecha, le puse tal abono tal fecha, etc. ¿Sí me siguen? Eso sería información valiosa para el granjero, ¿sí? En este sentido, porque el tipo podría decir, mira, el árbol de tal especie, ¿ok? En tal ubicación que hay solo, que tiene tales características, le puse tanto abono de tal tipo cada tanto tiempo y la producción fue buena. Y entonces puedo tratar de aplicar eso a otros árboles. Si uno lo ve en ese caso, probablemente el árbol es una entidad fuerte. Porque a mí no me importa que yo después venda el huerto, que yo después me deshaga de las ubicaciones, ya no existen, que me talen el árbol inclusive y dejó de existir. La información histórica sobre eso sigue siendo valiosa. ¿Ok? Si no me interesa la información histórica, en realidad mucho, potencialmente podría ver el árbol como una entidad débil, porque podría decir, bueno, si vendo el huerto y vendo la ubicación, ¿para qué quiero conservar la información del árbol? Realmente. Y si vendo el huerto y vendo la ubicación, o sea, si no me interesa tener información histórica, realmente no me interesa mucho poder diferenciar un árbol, dos árboles distintos en huertos distintos, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces puedo decir que comparten el mismo código, o sea, que ese código es 01, 02, 03 en el caso de las secciones. ¿Vale? Entonces, cuando uno habla de entidades fuertes y de entidades débiles, tiene que hacer esta discusión. Tiene que sentarse y trabajar con esto, pensar en este tipo de cosas, aplicar un poco de criterio. ¿Bien? Eso es decir, que depende de los atributos, pues, también. Depende de los atributos, depende del contexto, depende de las demás relaciones, depende del criterio que tú tengas en ese momento. O sea, realmente hay situaciones en las que no hay de otra, ¿eh?
que es una entidad débil y punto. Pero hay situaciones en las que puede o no puede. Fíjate, por ejemplo, imagínate que en la ubicación tú quieres guardar información sobre la luz que recibe esa ubicación, el riego que recibe la ubicación, etc. Eso es una información intrínseca a lo mejor de la ubicación. Tú vienes y talas el árbol que tienes y siembras otro y sigues recibiendo la misma luz y la misma cantidad de riego. Si tú quisieras hacer eso y quisieras llevar los históricos del árbol, potencialmente, entonces ubicación sería una entidad fuerte. Porque no importa que yo venda el huerto, sigo manteniendo la información histórica de la luz, el agua, etcétera, de la ubicación, para poder llevar los registros y poder saber cómo es mejor cultivar, cómo es mejor cuidar los árboles. Criterio, simple y llanamente, ¿ok? Obviamente tengo que entonces darle un código a la ubicación para diferenciarla independientemente del huerto. Tengo que buscar una manera de hacer eso. Recuerda la transparencia de inicio de curso. Criterio. El criterio en muchos casos es a veces más importante que el conocimiento en esta situación. Si ustedes pueden mirar un diagrama y decir ¿y por qué? Y tratar de argumentar y razonar y discutir con el tipo que hizo el diagrama y llegar a un consenso, a un conjunto de ideas comunes, estamos bien. ¿Ok? Estamos bien. Si a lo mejor se pelaron en alguna tontería en la notación, vale, ¿ok? La notación en el fondo, se los digo, es lo que menos importa. Lo que importa es la capacidad de modelar, de entender el problema, aplicar ese criterio y generar el modelo. Obviamente, no estoy diciendo que descuiden la notación. Si yo escribo esto en otra notación que me puedo inventar en este momento, no voy a transmitir la información. La notación es importante en ese sentido. Pero es como si un escritor, es el dilema de un escritor entre, qué sé yo, fíjense en algo, ¿no? Cuando uno escribe, si uno se preocupa mucho por la sintaxis exacta y por la ortografía exacta, inclusive en muchos casos de lo que está escribiendo, cuando está en ese momento de creatividad, la creatividad se pierde. ¿Sabes cuándo? Entonces, cuando uno escribe algo, uno trata de lanzar ideas, de ser creativo y después te preocupas exactamente porque te pelaste en alguna relación de número, de género, lo que sea. Obviamente, antes de publicar el texto, vas a leerlo y vas a corregir los pequeños errores, ¿no? Entonces, eso tenganlo en mente. Bien, en el 84, 85, 86, no recuerdo, como decía la primera transparencia, resulta y pasa que empieza la explosión, el boom de la programación orientada a objetos. Entonces, los diagramas de entidad-relación, para no quedarse atrás en ese momento, sacan una extensión y se transforman en diagramas de entidad-relación extendidos, que soportan las características adicionales que de alguna forma añadía la programación orientada a objetos. ¿Cuáles son esas características adicionales? Esas que están ahí, ¿ok? Especialización, generalización, herencia, etc. Después nos vamos a dar cuenta que los diagramas de entidad-relación fueron desplazados por UML, ¿bien? Que es un lenguaje pensado de entrada para orientación a objetos, ¿no? Pero por lo pronto se añadió eso. Fíjense, cuando uno habla de especialización y de generalización, ¿tienen claros esos dos conceptos? ¿A qué se refiere uno? Especializar. Especializar es como que se dedica o sabe trabajar muy bien una sola cosa. Exacto, ¿ok? O sea, imagínense que yo tengo, no sé, ingenieros químicos. Y los ingenieros químicos salen graduados con conocimientos básicos de química, de plantas, de reactores, etc. Pero hay un tipo que hizo un posgrado y un doctorado y el tipo es especialista haciendo champús. ¿Ok? Entonces eso es de alguna forma una especialización. Y una generalización es cuando yo veo a ese tipo que es especialista haciendo champú y digo, caramba, vale, pero tú eres ingeniero químico. Ah, sí, tú eres ingeniero químico. Estoy encontrando, digamos así, la categoría a la que pertenece. Ese es un poco el concepto. Ojo, porque en programación orientada a objetos, en PR2, a ustedes les meten en la cabeza y les martillan la palabra herencia, 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 herencia. Herencia es otra cosa. Herencia es cuando uno dice, bueno, yo tengo una clase que hereda atributos o hereda de otra clase o de otra cosa.
Obviamente son conceptos relacionados, ¿no? Pero es interesante a veces diferenciarlos o pensar un poco en esa cosa, ¿no? Uno representa esa especialización o esa generalización o esa herencia en entidad-relación extendida con ese círculo y esas líneas que están allí. Entonces uno lo que está diciendo es que persona es la superclase, la entidad padre, la entidad generalizada, etc. Y de persona heredan o se especializan las entidades o los tipos de entidades profesor y estudiante. ¿Okay? En la notación, la flecha esta extraña y curva, por cierto, ¿okay? Lo que me dice es eso, quién es el padre y quiénes son los hijos. Esa es la idea fundamental. Entonces, el profesor y estudiante se les llama subclases, entidades hijos, entidades especializadas, etc. Y en el círculo yo puedo poner o una O o una D. Y este es un concepto que en programación orientada a objetos, en PR2 ustedes no ven, y que es difícil de ver en la programación como tal, pero en los datos se puede ver de vez en cuando. ¿Qué significará? Fíjense, si yo tengo una O, como es el caso aquí, esa herencia o esa especialización se dice que es traslapada. Y si tengo una D, se dice que es disjunta. ¿Qué será que sea disjunta, por ejemplo? ¿Que no tiene? Que no tiene nada común. Casi, pero todavía no. Algo disjunto. Probabilidad. A ver, un ejemplo, un evento disjunto. ¿Qué significa? O pasa esto, o pasa aquello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué será? Que la especialización sea disjunta. ¿Ah? Exacto. O eres profesor o eres estudiante, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si yo pongo una D dentro del círculo, en este caso tengo una O, pero si pongo una D, estoy especificando, estoy diciendo que eso es disjunto. O sea que, si yo tengo una persona en mi base de datos, en mi modelo, esa persona o bien es un estudiante, o bien es un estudiante, o bien es un profesor. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y si tengo una O, como en este caso es traslapada, ¿a qué le suena? Puede ser las dos cosas. Usé disjunto primero porque es una palabra menos extraña que traslapada, ¿verdad? ¿Okay? Es decir, si en este caso lo que estoy diciendo con esa O es que una persona puede ser profesor y puede ser estudiante al mismo tiempo, sin ningún problema. ¿Okay? Y si es disjunta, o es una o es la otra. Eso no ocurre en la programación orientada a objetos tradicional, porque si ustedes tienen una clase A, de la cual hereda una clase B por un lado, y por el otro lado hereda una clase C, me siguen el árbol de herencia, ustedes no pueden crear una instancia que sea al mismo tiempo A y B. Sí, entonces eso no existe cuando uno programa en C o en Java o etc. Pero cuando uno tiene modelos de datos, eso potencialmente puede pasar y puede existir. ¿Okay? Ojo, ¿no? Uno puede ver esto, nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al modelo relacional que esto se puede representar de muchas maneras distintas, en verdad. Pero uno aplica los mismos conceptos de herencia, o sea, de herencia de atributos en este caso. Un profesor tiene un costo hora y además hereda los atributos de la persona. Y potencialmente hereda la clave primaria también. Fíjense que yo no estoy especificando cuál es la clave de profesor o de estudiante. Porque bueno, uno dice por herencia, uno asume que la clave del profesor es la misma clave que de la persona, es la cero. ¿Ok? Y dale, que me encanta